Hola, welcome back to Reading with a Twist. Together we read books and stories with a tiny twist. I will read a book titled The Girl Who Never Made Mistakes by Mark Pett and Gary Rubenstein. Stay here and find out what the twist is all about. The Girl Who Never Made Mistakes by Mark Pett and Gary Rubenstein. Illustrated by Mark Pett. For Beatrice Bottomwell, Friday began like any other day. She matched her socks, and of course, she put her shoes on the proper feet. She remembered to feed her hamster Humbert his favorite food, broccoli. And when she made a sandwich for her brother Carl's lunch, she used exactly the same amount of peanut butter as jelly. When she stepped outside to greet her fans, she didn't forget to say good morning and thank you. They asked if she made her bed. She had. They asked if she forgot to do her math homework. Nope. What about tonight's talent show, they asked. I'm ready, said Beatrice with a smile. After all, her juggling act had won 3 years in a row. Most people in town didn't even know Beatrice's name. They just called her the girl who never makes mistakes because for as long as anyone could remember, she never did. Unlike Beatrice, Carl made lots of mistakes. He ate his crayons and drew with his green beans. He danced with his hands and played the piano with his feet. Carl loved to make mistakes. At school, Beatrice was in a cooking team with her 2 best friends, Millie and Sarah. To make their giant rhubarb muffins, they needed 4 eggs. Beatrice went to the refrigerator and carefully chose the biggest, eggiest eggs she could find. But on the way back, her legs slipped out from under her. The eggs went flying. Beatrice was about to make her first mistake. But she didn't. That was close, thought Beatrice. Sorry, Beatrice. I dropped a piece of rhubarb. For the rest of the school day, Beatrice could not stop thinking about her almost mistake. On her way home from school, Beatrice watched Millie and Sarah ice skating in the park. Come join us, said Millie. It's fun, said Sarah. Beatrice watched them slip and slide on the frozen pond. Millie and Sarah laughed as they wobbled on the ice. No thanks, said Beatrice. At supper, Beatrice barely touched her food. Is everything all right, kiddo? Asked her father. I'm worried I'll mess up tonight, said Beatrice. And everyone will be watching. Worry? You don't make mistakes, he said with a smile. Beatrice tried to smile too. After supper, Beatrice got ready for the talent show. First, she woke Humbert from his nap. Next, she got the salt shaker from the kitchen table. Finally, she filled a balloon with water. The school auditorium was packed. Beatrice felt her stomach jumping around inside her. Beatrice waited for her juggling music to begin. That's her! That's the girl who never makes mistakes, said a woman. Oh, we know she'll be perfect, said a man. When the music started, she tossed Humbert into the air. Next, she added the salt shaker. And finally, the water balloon. Beatrice didn't miss a beat. The crowd clapped with delight. But Beatrice noticed something odd about the salt shaker. The specks falling out of it were not white. Humbert was so surprised by his sneeze that he grabbed the water balloon with his claw. Humbert, pieces of water balloon, and the pepper rained down on top of Beatrice. For the first time in as long as anyone could remember, Beatrice made a mistake. And it was a big one. The music stopped. Beatrice didn't know what to do. Cry? Run off the stage? The crowd sat stunned. They couldn't believe that the girl who never makes mistakes made a mistake. Beatrice looked at Humbert.
Hugh looked back at her. His hamster fur was soaked and speckled with bits of blue. Beatrice let out a giggle. The giggle grew into a chuckle, and the chuckle became a laugh. The people in the crowd looked at each other and then back at Beatrice. They began to giggle, then chuckle, then finally roar with laughter. Beatrice and the audience laughed until they couldn't remember why they were laughing. That night, Beatrice slept better than she ever had. In the morning, no fans greeted Beatrice. When she got dressed, Beatrice, for no reason at all, put a polka dot sock on one foot and a plaid sock on the other. Beatrice and Carl made sandwiches. This time, they put the peanut butter and jelly on the outside. They call it an inside-out PB&J. Fudge was messy and delicious. Later, Beatrice found Millie and Sarah skating in the park. They fell a lot and laughed. Now, people no longer call her the girl who never makes mistakes. They just call her Beatrice. Ahora vamos a leerlo en español. La niña que nunca cometía errores. El viernes empezó como cualquier otro día para Beatriz Nunca Falla. Se puso unos calcetines del mismo color y un zapato en cada pie. Se acordó de darle brócoli a su hámster Humberto, ya que es su alimento favorito. Y cuando le preparó a su hermano Carlos un sándwich, le puso exactamente la misma cantidad de mantequilla que de mermelada. Cuando salió a saludar a sus admiradores, no olvidó decir buenos días y gracias. Le preguntaron si había hecho la cama. Y sí, la había hecho. Quisieron saber si se había olvidado de hacer los deberes de matemáticas. No. ¿Cómo se presenta el espectáculo de talentos de esta noche?, le preguntaron. Estoy lista, dijo Beatriz sonriendo. Al fin y al cabo, llevaba 3 años seguidos ganando el concurso con su actuación de malabares. La mayoría de la gente de la ciudad ni siquiera sabía cómo se llamaba Beatriz. La llamaban simplemente la niña que nunca cometía errores, porque hasta donde les alcanzaba la memoria, a Beatriz nunca le había salido nada mal. A diferencia de Beatriz, Carlos cometía muchos errores. Se comía los lápices de colores y dibujaba con judías verdes. Bailaba con las manos y tocaba el piano con los pies. A Carlos le encantaba cometer errores. En el colegio, Beatriz junto a sus 2 mejores amigas, Emilia y Sara, formaba parte de un grupo de cocina. Para preparar unas gigantescas magdalenas de ruibarbo necesitaban 4 huevos. Beatriz se acercó a la nevera y tomó con cuidado los huevos más grandes que encontró. Pero, de vuelta con los huevos, resbaló y los huevos salieron volando. Beatriz estaba a punto de cometer su primer error. Pero no lo hizo. Por poco, pensó Beatriz. Lo siento, Beatriz, se me ha caído un trozo de ruibarbo. No digas nada, Emilia. El resto del día en el colegio, Beatriz no pudo dejar de pensar en su casi error. De vuelta a casa, Beatriz vio cómo Emilia y Sara estaban patinando sobre el hielo en el parque. «Ven a jugar con nosotras», dijo Emilia. «Es divertido», exclamó Sara. Beatriz vio cómo resbalaban y se caían al estanque helado. Emilia y Sara se reían dando trapices en el hielo. «No, gracias», contestó Beatriz. Durante la cena, Beatriz
apenas probó bocado. ¿Va todo bien, cariño?, le preguntó su padre. Estoy preocupada porque esta noche no quiero equivocarme, contestó Beatriz. Y además, todo el mundo me estará mirando. ¿Preocupada? Pero si tú nunca cometes errores, contestó su padre sonriendo. Beatriz intentó sonreír también. Después de cenar, Beatriz se empezó a preparar para el espectáculo de talentos. Primero despertó a Humberto de su siesta. Después agarró el salero de la mesa de la cocina. Y por último, llenó un globo con agua. La sala de actos del colegio estaba llena. Beatriz sentía los nervios en el estómago. Esperó a que empezara la música de sus malabares. ¡Es ella! ¡Es la niña que nunca comete errores!, dijo una mujer. Oh, de seguro que le saldrá perfecto, intervino un hombre. Cuando la música empezó a sonar, Beatriz lanzó a Humberto por los aires y después lanzó el salero. Finalmente hizo lo mismo con el globo de agua. Beatriz no perdía el ritmo. El público aplaudía entusiasmado, pero ella notó algo raro en el salero. La sal que caía no era blanca. A Humberto le sorprendió tanto el estornudo que se agarró con las garras al globo de agua. Sobre Beatriz cayeron Humberto, pedazos del globo de agua y pimienta. Por primera vez en su vida, Beatriz había cometido un error y era muy grande. La música dejó de sonar. Beatriz no sabía qué hacer. ¿Llorar? ¿Salir corriendo del escenario? El público estaba pasmado. Nadie podía creer que la niña que nunca comete errores se hubiera equivocado. Beatriz miró a Humberto. Él la miró tan asustado a ella. El pelo de Humberto estaba empapado y con trocitos de globo aquí y allá. A Beatriz se le escapó una risita y la risita pasó a risota y la risota se convirtió en una carcajada. Los asistentes se miraron los unos a los otros y luego a Beatriz. Primero soltaron unas risitas, luego unas risotas y finalmente estallaron en carcajadas. Beatriz y el público rieron y rieron hasta olvidarse de qué se estaban riendo. Esa noche Beatriz durmió mejor que nunca. Por la mañana ninguno de sus admiradores la esperaba para saludarla. Cuando se estaba vistiendo, sin razón alguna se puso un calcetín de lunares en un pie y otro de cuadros en el otro. Beatriz y Carlos se prepararon unos sándwiches. Esta vez, untaron la mantequilla y la mermelada por la parte de fuera de la rebanada. Lo llamaron sándwich exterior de mantequilla y mermelada. Se ensuciaron muchísimo, pero todo estaba delicioso. Por la tarde, Beatriz se encontró a Sara y a Emilia patinando en el parque. Las tres se cayeron al suelo muchas veces y se rieron. Ahora nadie la llama la niña que nunca comete errores, sino simplemente Beatriz. Thank you so much for staying here with me. I truly enjoy reading the book. I hope you enjoyed it too. See you soon. Don't forget to subscribe.